Está con nosotros Carlos Fara, que es analista político, y es un gustazo poder tenerlo con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto verte. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, un resultado creo que nadie esperaba esta contundencia, ¿no? Efectivamente, en los números, ¿qué te sorprendió a vos o qué de todo es lo que más te sorprendió? Tal vez la provincia de Buenos Aires, la cantidad de provincias. ¿Qué reflexión te suscita como primera reflexión, ¿no? Lo que ocurrió el domingo. Mira, primero, más allá, digamos, del tamaño del resultado, creo que estábamos trabajando sobre la hipótesis de que en muchos lugares el gobierno, la Libertad Avanza, no lograba, digamos, el mismo porcentaje que había tenido en la primera vuelta de 2023, ¿no? En todos lados lo veíamos igual o por debajo, salvo contadas excepciones, como caso Mendoza, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, digamos, Chaco, lugares donde hizo alianza con gobernadores locales o con el PRO, y por lo tanto, digamos, a partir de eso teníamos una hipótesis que podía andar en 35, 36%, viste que uno dice, bueno, una encuesta nacional, pero son 24 distritos, ¿viste? Con muchas realidades distintas, con mucha oferta disímil, y por lo tanto, digamos, no, ya cuando vos haces una encuesta en una provincia tenés, vamos a decir, mayor nivel de certidumbre respecto a la descripción que cuando haces una encuesta nacional, sí, para ver cómo sale, digamos, una elección. Entonces, en ese sentido, te diría que había como una perspectiva de que efectivamente la Libertad Avanza hiciera una elección mediocre. Yo pensaba que podía ganar, digamos, por poco, o sea, como que la sociedad le iba a dar como una especie de crédito muy acotado con advertencia, y finalmente lo que le dio, digamos, fue un crédito amplio. Y yo creo que me parece que operaron dos elementos, ¿no? Porque recordemos que el gobierno tenía un montón de indicadores negativos y sucesos negativos en la previa. Creo, obviamente, que influye el temor al kirchnerismo, sobre todo en provincia de Buenos Aires, digamos, donde tenemos el parámetro del 7 de septiembre. Y luego, lo otro que creo que terminó operando, lo que yo llamaría, te diría, un temor a la incertidumbre de qué pasaría en la Argentina, más allá del kirchnerismo, si el gobierno no tenía la gobernabilidad asegurada, y si, digamos, con todo lo que podía despertarse el lunes siguiente a la elección. Yo digo que una parte de la sociedad eligió el domingo comprar un calmante, ¿no? Digamos, de manera de claro, llevar, digamos, los próximos 2 años relativamente en paz, ordenados, estables, sin, yo diría, la angustia o la ansiedad de no saber si Milei termina o no termina el gobierno, si el dólar se dispara o no, si Argentina, digamos, entraba en un default, etcétera. Acá decís algo interesante, porque con esta analogía, ¿no?, de comprar un calmante, si la gente lo que hace es comprar un calmante, esto es tal vez un voto de confianza, no un cheque en blanco, digamos. Claro, totalmente así. Es un cheque, digamos, en donde está obligado a decirle a la sociedad, digamos, qué cifra le va a poner, ¿no? Porque no, el voto no fue un aval a los resultados, fue elijo creer, ¿no? Y claro. Entonces desde ese punto de vista estás en una situación en donde el gobierno no debería creerse el 41%, debería entender que le dieron un crédito, ¿no? Pero que también la vara de exigencia va a ser más alta, porque el gobierno pidió el crédito y se lo dieron. Totalmente. Bueno, de hecho, vos me mandabas el mismo domingo un análisis que me parecía interesante y ahora lo quiero repasar, pero entre otras cosas, vos decías, ¿no?, como conclusión en términos económicos, viste que nosotros hablamos mucho de que los argentinos votan con el bolsillo, ¿no? Y vos decías, bueno, en este caso se vio algo distinto, y es que al final no se vota tanto o 100% con el bolsillo, ¿no? Porque acá lo que se ve es una economía en la calle, ¿no?, esta economía de bolsillo del día a día que no termina de arrancar, un escenario recesivo, cuestiones vinculadas a algunos temas muy sensibles como discapacidad, jubilaciones, etcétera, que también son complejas,
pero aún así la gente decidió dar, como vos decís, este voto de confianza. Entonces ahí se pone también en cuestionamiento este famoso lema de que el argentino vota sí o sí con el bolsillo. Sí, a ver, primero, digamos, obviamente está siempre instalado el tema de votamos con el bolsillo, aunque más no sea porque vivimos con demasiadas crisis recurrentes económicamente, entonces obviamente el tema económico, digamos, siempre está sobre la mesa. Ahora, a mí ahí me gustaría, digamos, hacer una precisión, ¿no? En el sentido de que el bolsillo estaba mal, pero la verdad eso es así, digamos, y la gente lo percibía así, o sea, hay un dato de la realidad objetivo y hay un dato, digamos, de la percepción, pero no nos olvidemos, me parece que siempre hay como un error en pensar que lo que votamos es con la imagen del bolsillo actual, cuando en realidad, digamos, a nivel internacional y en la Argentina también, lo que mejor explica el voto es la expectativa que la gente tiene de cómo va a tener el bolsillo, ¿no? Que es un poco distinto. El famoso estamos mal pero vamos bien tenía que ver con eso, ¿no? No es que estemos bien, pero como confío en que vamos a estar bien y el rumbo está bien, entonces voy por ese lado. A último momento, yo te diría, los días previos, recibimos primero la semana pasada el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Itela y luego ayer el índice de confianza en el gobierno también de la misma universidad, y los dos, digamos, marcaron una recuperación importante, ¿no? En estos, vamos a decir así, en los 15 días previos a la elección, y eso me parece también que es el tema, digamos, que tiene que ver con que si de repente empiezo a sentir alguna expectativa positiva, aunque más no sea porque quiero creer que hay una expectativa positiva, eso, digamos, está claro que es más importante que el estado de recesión por sí. Claro, claro. Y acá entra algo que el gobierno puso muchas veces en su discurso, que es el famoso riesgo cuca. Digo, tal vez un término que a muchos no les gusta, pero que tal vez terminó siendo exitoso como lema de campaña para muchos, no sé. No, está claro, digamos, que la sociedad en los estudios previos estaba muy tomada por el tema económico, ¿no? Sí. Definitivamente, cuando vos, cualquier cosa que le tomabas, volvían sobre el tema no me alcanza la plata y no sé si voy a perder el empleo y etcétera. Era muy difícil de sacarlos de la conversación de esa angustia. Ahora, también era cierto que cuando yo le preguntaba al público, vamos a decir así, no kirchnerista, ¿no? Que obviamente es la mayoría de la sociedad, ¿cuál pensaba que era el principal problema político de la Argentina? Era el kirchnerismo. Entonces está claro que puesto a elegir, más allá de las opciones en la boleta, llega un momento que decir, bueno, tengo que votar, más allá de que si este gobierno me gusta más o menos, tengo que votar a algo que seguro va a impedir que el kirchnerismo tenga esperanzas de volver. Bueno, eso se fue claramente sumando como factor, sin lugar a dudas, provincia de Buenos Aires desde ya, pero te diría que en general, en casi todos lados, la Libertad Avanza hizo mucha mejor elección de lo que decía, de lo que se marcaba en cada distrito. Claro, claro. Hay otro tema que a mí me pareció muy interesante de lo que vos planteabas, y es que, viste que el domingo, cuando se conocen los resultados, además de focalizarse en los buenos resultados que tuvo la Libertad Avanza, muchos lo que miraban es que, en definitiva, todo terminó yendo hacia la Libertad Avanza o el peronismo, y que habían terminado sacando pocos votos, por ejemplo, Provincias Unidas, que les decían provincias hundidas, los pocos votos que tuvo la coalición cívica, que no logró meter ahí bancas, Potencia con María Eugenia Talerico, etcétera, ¿no? Entonces todos decían, bueno, finalmente la Argentina no está preparada, por lo menos en las urnas, tal vez en las redes sociales sí, pero no en las urnas, para este escenario de tercios que muchos querían plantear, y estamos polarizados. Y vos planteás otra cosa, ¿no? Vos decís que el electorado en realidad está mucho menos polarizado de lo que creemos. Me interesa esa mirada. ¿Por qué planteás que estamos menos polarizados? A ver, primero decir que una cosa son los resultados electorales, otra cosa es la opinión pública, que parezca medio raro, pero es así, digamos, ¿no? Es decir, yo pienso determinada cosa, ok, pero entonces ahora tenés que optar. Ah, bueno, entonces si tengo que optar, me quedo con tal cosa, ¿no?
Por eso, digamos, las opciones de guía, si te pongo oro en la cabeza, ¿a quién vas a votar? ¿No? La segunda cuestión para tener en cuenta es que no es que algún fantasioso se le ocurrió crear Provincias Unidas como una tercera opción, ¿no? Claro. Se juntaron 6 gobernadores. Dentro de los 6 gobernadores estaban 2 de los 3 más importantes de la Argentina, ¿no? Que están con imagen positiva en sus gestiones. Entonces, digo, ¿por qué? Porque leían lo que todos veíamos, que había una cantidad de gente que dice, esto ya me cansó, no me gusta el estilo, la recesión me está matando, no me gusta que sea poco empático con temas sensibles, y encima la corrupción, voy a votar otra cosa para que entienda que tiene que corregir. Bueno, claro. Lo que te quiero decir es que había una demanda en la sociedad. ¿No se dio el domingo? Bueno, entonces, digamos, veamos por qué no se dio el domingo, pero no porque no exista. Esto en primer lugar. Digo, Yarlora y Puyaro jugaron muy fuerte. ¿Por qué? Porque sus estudios le decían lo que yo te estoy comentando. Claro. De que efectivamente había demanda por una cosa moderada. ¿No se dio? Ok. Y la tercera cosa que quiero decir es que si vos ves la elección del 2021, o sea, cuando ganó Juntos por el Cambio en el medio del gobierno de Alberto, los 2 principales, digo, Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, juntaron el 77% de los votos, ¿no? Y ahora los 2 primeros están juntando el 73%. Después hay que hacer una cuenta fina con algún retazo del peronismo, pero lo que te quiero decir es, sí, se polariza, sí, pero se polariza cada vez menos, ¿no? En el año 23, en la última elección presidencial, los 2 primeros sacaron el 67%. Fue la sumatoria de los 2 primeros más baja desde el año 83 y prácticamente de elección en elección va bajando. Entonces yo digo, hay que mirar la tendencia y no solamente el tema de como más del 70% votó a los 2 primeros, entonces se polarizó. Sí, el tema es que vamos en una situación, digamos, de deterioro de la polarización, porque efectivamente, ni hablar, digamos, de toda la interpretación sobre la gente que nos va a votar. Claro. Pero la verdad es que en este punto estamos teniendo una situación en donde el 27% fue a votar una cosa distinta que no era los 2 primeros, ¿no? Digo, la polarización está. Ahora veamos la tendencia. Me parece que es más complejo que decir se polarizó de vuelta, los terceros no tienen nada que hacer. Sí, los terceros estuvieron muy fragmentados, indiscutiblemente. Claro, totalmente. Me parece súper interesante esto que planteás. ¿Qué pasa con el peronismo? Algunos lo dan por muerto. Mira, el domingo estaba al aire cuando se conocían los resultados con Carlos Maslatón. Y se conocen los resultados y me dice, el peronismo se murió. Ya está muerto, se extinguió. Carlos, viste que igual es así, es terminante, sí. Pero bueno, yo dije, chao, esto no hay vuelta atrás. ¿Qué le depara al peronismo? Yo siempre digo que no hay que dar por muerto al peronismo, porque un montón de veces hubo malas elecciones y después se recuperó, digo, pero ¿qué pensás? Nunca hay que dar por muerto al peronismo, por lo menos, por eso yo en la nota digo que los dinosaurios tardan en extinguirse, ¿no? No digo que no se van a extinguir, pero tardan en extinguirse. Y yo te diría, en el desastre de Alberto, en el 2021 sacaron 34. Acá están sacando más o menos como 32, habría que ver, digamos, esos fragmentos que se quedaron afuera. Es un tercio, que si va a votar poca gente, como pasó el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, eso es lo primero, ¿no? Claro. Y si va a votar mucha más gente y se agranda la torta, bueno, pierden o empatan en el caso de provincia de Buenos Aires. Yo no lo daría por muerto porque hay un tercio que, pase lo que pase, está haciendo votar, digamos, a una marca, un espacio, una cierta identidad. Segundo, porque con todas las limitaciones, y yo creo que tiene una crisis estructural hace por lo menos 10 años, de la cual no puede salir, y parte de esa responsabilidad obviamente es de Cristina. No solamente de Cristina, también de Kicillof. Yo creo que está muerto, no. Sí creo, digamos, que es una cosa de una lenta agonía. Eso no me cabe en dudas. Sí.
Pero que ojo, ¿no? Digo, ¿qué pasa si termina mal el gobierno de Milei? ¿Qué pasa si mañana se despierta Kicillof como con una gran renovación y dice, señores, acá esta historia la vamos a barajar y dar de vuelta, pero donde todos son responsables, ¿no? Digo, Kicillof, que le salió bien lo del desdoblamiento, por suerte, porque si no probablemente no contarían el cuento, digo, estarían más cerca del cajón de lo que parece. Kicillof hace 2 años dijo que había que componer una nueva canción y todavía no la compuso. Claro, totalmente. Entonces, digo, me parece que no, digamos, los que están adentro no se animan a tirar tanto de la cuerda como para barajar y dar de vuelta. So pena de que se rompa eso y después te quedes con un 15% y no vayas a ninguna parte. Eso también es un problema. Todo el mundo quiere tener el tercio unificado. Ese es parte del chiste. Y el otro detalle es que yo creo que los que están afuera, ya nadie quiere volver para tratar de ver si lo arregla a este peronismo. Claro. ¿No? Y por eso se está convirtiendo en una liga de movimientos populares provinciales, en donde cada caudillo cada vez se siente con mayor autonomía, y entonces es una confederación, digamos, de peronistas más que el peronismo. Totalmente. Ahora, a mí ahí en ese sentido me interesa, ¿no?, ver cómo hará esa reconstrucción el peronismo, porque lo que ocurrió después de las elecciones presidenciales del 23 fue fuerte para el peronismo. En 2 años, mi sensación es que no lograron hacer una autocrítica lo suficientemente fuerte como para reconstruirse, cuando lo que hay en el pasado es Alberto Fernández, ¿no? Digo, un gobierno al que hasta el propio peronismo termina vapuleando y golpeando, ¿no? Hay un meme de Los Simpsons que para mí es muy gráfico, que, viste, está el ladrón de hamburguesas tirado en el piso y le siguen pegando y dicen, déjalo, ya está muerto, como, ya está, viste, le siguen pegando, ya está, como, bueno, listo, como, digo, ni con eso lograron reconstruirse. Entonces, digo, con ese antecedente de lo que pasó en estos últimos 2 años, yo me pregunto, ¿hay margen para que el peronismo entonces en estos 2 años que vienen ahora logre reorganizarse para traer algo nuevo, propuestas nuevas, algo que sea una alternativa en 2025 para aquellos que hoy no se identifican con la Libertad Avanza? Yo creo que hay muy poco espacio, ¿no? Realmente. En parte por las características de los personajes principales que podrían llegar a plantear esto, ¿no? El último que se animó a una audacia fue Massa, que salió y finalmente volvió. Ayer escuchamos al gobernador Gustavo Sáenz que le criticara a Cristina, sí. Pero bueno, pero no hágase dice cargo, le dijo, ¿no? Claro, pero no dice, señores, vamos a dar una primaria, claro, una interna y que voten los afiliados y los afiliados decidan. Digo, tampoco nadie llega a semejante cosa. Entonces yo no veo mucho espacio. Para mal de mucho consuelo de tontos, te diría que me parece que la política en general está teniendo un problema con la autocrítica, ¿no? Claro. Porque en el 2015, bueno, el peronismo no hizo autocrítica, ¿no? Digamos, vamos a decir así, hizo una autocrítica muy velada cuando finalmente a Cristina se le ocurre la genial idea de ponerlo a Alberto y eso hace ganar la elección del 19, ¿no? Sí. En un contexto en donde lo de Macri terminó mal. Pero no hizo esa autocrítica, no esta autocrítica ahora. Macri pierde en el 19 y tampoco es autocrítica. Es verdad. Y como los que están adentro consideran que el líder no es autocrítica y no da espacio para ceder el poder interno, entonces los que tienen potencialidad se van. ¿No? Pasó en el PRO, digamos, Juntos por el Cambio voló por el aire, y está pasando, digamos, ahora con el peronismo, ¿no? Si hay algún personaje valioso, se queda en su provincia o se va o arma otra cosa, o se toma distancia, etcétera. Entonces digo, me parece que como parece ser más el patrón la falta autocrítica, entonces te diría, el PRO, digamos, es un partido que no sabemos a dónde va a ir. Claro. ¿No? Mucho menos después del domingo con un Milei que dice, bueno, al final tenía yo razón.
Digamos, no hacía falta, digamos, mucho de Macri y creo que no le van a dar mucho espacio. Entonces, digo, el peronismo tiene ese problema, me parece que lo está teniendo la política en general, ¿no? Lamentablemente. Te hago la última. Con este escenario, ¿no?, que planteabas recién, evidentemente 2017, ¿no? Yo pienso lo que le había pasado en su momento al PRO. Y lo que le terminó pasando después. Digo, ¿le puede llegar a correr la misma suerte la Libertad Avanza si no hace las cosas bien? ¿Y qué tiene que hacer la Libertad Avanza en términos políticos para no correr o no terminar con los mismos errores que sus predecesores, que de hecho forman parte ahora de la misma alianza, ¿no? Total. Primero está claro que el gobierno ahora, digamos, está exigido desde afuera y desde adentro, ¿no? Ha exigido por la sociedad, que como decíamos le dio un cheque, pero no en blanco, ¿no? Le dio un crédito, ¿no? Y la sociedad eligió creer, no es que le avala porque las cosas están yendo bien. Y obviamente, digamos, una presión también desde el exterior, porque básicamente le plantean desafíos económicos y políticos que Milei va a tener que hacer su tarea, digamos, ¿no? Si Trump ya le dio los gestos y empezó a dar plata y le firmó un acuerdo, ahora, digamos, Milei tiene que hacer la propia. Claro. Un gobierno que en el 2024 parecía que había aprendido de su pragmatismo y 2025, digamos, tuvo un dolor de cabeza tras del otro. Entonces, en ese sentido yo te diría, nadie está exento de terminar mal, ¿no? Porque además las condiciones internacionales son bastante complejas. A Macri, digamos, le cambió el viento en los mercados internacionales y tuvo que ir a pedir, digamos, el apoyo del fondo, y ese fue el principio y el final, ¿no? Claro. Entonces, nunca más, digamos, generó una expectativa. Totalmente. Entonces digo, eso obviamente puede pasar. El gobierno ha demostrado, digamos, tener una capacidad importante para cometer errores, así que tampoco, digamos, hay que descartarlo. Uno hoy diría, con la foto del domingo, sí, Milei pica en punta para 2027, pero también es absolutamente cierto que desde el 2009 para acá el resultado de ninguna elección intermedia proyectó lo que finalmente iba a pasar 2 años después, que tampoco sabemos. Es absolutamente cierto que los márgenes de maniobra de Milei como para no cumplir con los compromisos políticos y económicos es mucho menor. O sea, claro, sí o sí, en algún momento tiene que acumular reservas y seguramente tendrá que salir del sistema de bandas, y en algún momento tendrá que dar algún gesto de ampliación de la base de sustentación política. Tiene una oportunidad, digamos, única, porque ha mejorado tanto en términos de bancas que está mucho más cerca. Pero bueno, claro, digamos, no es la primera vez que alguien frente al arco vacío y sin arquero la patea afuera. Totalmente. Interesante, ¿eh? Bueno, veremos. La verdad es que pasaron unas elecciones que nos dejaron a todos muy sorprendidos, y creo que vamos a tener 2 años interesantes por delante para presenciar y para analizar. Carlos, siempre interesantísimo poder charlar con vos y escuchar tu análisis. Te agradezco muchísimo por el contacto. No, por favor, igualmente para vos, que tengas lindo día. Gracias, igualmente. Gran abrazo. Carlos Fara, analista político, quien pasaba por aquí por la mañana de Agenda Propia.